Cuando nos fuimos escapándonos del huracán Irma, volviendo de Atlanta, Liliana me hizo de secretaria y lo que les voy a compartir ahora, los pensamientos que les voy a compartir, me los escribió en gran parte Liliana mientras que yo se lo iba comentando. Y el título del mensaje es Mapa versus GPS. No es muy bíblico el título, pero creo Mapa versus GPS. GPS. Decidimos ir por caminos pequeños porque la I-75, la autopista, estaba muy llena. Entonces dijimos, vamos a ir por caminos pequeños y poníamos el GPS, y el GPS siempre nos llevaba, cuando había un caminito chiquito para el lado de la autopista, nos llevaba a la autopista. Entonces parábamos donde podíamos conseguir combustible y yo preguntaba, ¿dónde hay un mapa? O sea, ¿tienen mapas? No, dice, no tenemos más mapas. Y parábamos en el otro pueblito y no había mapa. Pues yo quería ver un mapa para poner en el GPS para ir yendo a cierto pueblo que no nos tirara para la I-75. Por ahí alguien dice, vaya a Winn-Dixie. Entonces paramos en un pueblo y bajamos en un Winn-Dixie y dice, no se usa más los mapas. Ahora todo el mundo tiene GPS y si no lo tiene, dice, lo tiene en el teléfono, no tenemos más mapas. Y terminamos con mi yerno, porque íbamos con Ceci, Daniel y los chicos. Carlitos y Priscila habían ido por otro camino. Y él iba poniendo, entraba en Google Earth y veía en el mapa, ¿no? Veía el próximo pueblo, entonces ponía el GPS en el próximo pueblo. Llegamos ahí para que no nos tirara para el lado. Y así fuimos todo el camino, bordeando la autopista, y llegamos a Georgia. Y fue un muy lindo viaje porque también conocimos una parte de Estados Unidos que uno no ve cuando uno va por la autopista, ¿verdad? Pero es algo interesante que nos decían, no se usan más los mapas. Quisiera leer con ustedes algunos versículos de las Sagradas Escrituras. Uno es el Salmo 119, vuelvo al 119 que leí el domingo pasado, versículo 105. Dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Lo tienen ahí atrás también? Sí. Lámpara es a mis pies. ¿Lo leemos todos juntos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a leer en Proverbios 16, del 2 al 3. Proverbios 16, versículos 2 y 3. Todos juntos podemos leerlo si lo vemos. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y podríamos leer Proverbios 14, versículo 2 también. Díganme cuando está. Hay caminos, todos juntos. Es otra cosa. Ah, bueno, entonces. El que va por buen camino, teme al Señor. El que va por buen camino, teme al Señor. El que va por mal camino, lo desprecia. Muy bien. El que tengo anotado yo dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Léanme el que tienen atrás, a ver. El que va por buen camino, teme al Señor. El que va por mal camino lo desprecia. Tal vez creo que no habrá otro versículo. No importa. No, está bueno este también. El versículo 12 leíste. Ah, el 12. 12, no 12. Perfecto, faltaba el 1 ahí entonces. Muchas gracias. Ahora sí. A ver, lo leemos todos juntos.
Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Muy bien, por eso le puse mapa versus GPS. Y en esa conversación con Liliana hablábamos de que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras son nuestro mapa. Pues yo quería un mapa que me mostrara hasta el final, para poder planear el camino. Yo no quería unos kilómetros más adelante. Yo quería poder ver si estaba en la ruta correcta, en la dirección correcta. Y no quería desviarme. Entonces, conversando con Liliana, le decía, qué lástima que no hay mapas. Para terminar esa historia, cuando volvíamos, paramos en un pueblito y una estacioncita ahí muy viejita. Los dueños se ve que eran de India o de Pakistán, muy amables. Ahí conseguimos un mapa viejo. Camino al baño estaba medio escondido, medio desteñido. Así que ahora tenemos un mapa de la parte esta sureste de Estados Unidos, ¿no? Pero no hay. Entonces yo decía, la palabra de Dios es el mapa. O sea, esto es el mapa de nuestra vida. Y el GPS es lo diario, es lo corto, a corta distancia, pero tiene que coincidir con esto. Tiene que coincidir con esto. Y hoy en día hay más Biblias, lo cuenta Esteban a veces, hay más Biblias en la casa. Yo no sé, yo debo tener 30 Biblias en casa, de distintas versiones, de distintas Biblias de estudio. Hay muchas Biblias dando vueltas. Por supuesto, hay países donde no hay Biblias, donde es muy difícil conseguir una Biblia. Pero la gente no lee la palabra de Dios. La gente no la consulta. Es como los mapas. No se usan más. Ahora todos tienen GPS. Ahora todos tienen alguien. Hay algunos que tienen el GPS con el predicador de la televisión. Para colmo hay un montón de profetas sueltos por ahí que andan dictaminando cosas para todo el mundo igual. Porque hay 1 millón de personas mirando y el mensaje es exactamente igual para todos. Vas a prosperar y esto, que lo otro. Y se dirigen por esas cosas. O por impulsos. Me parece que esto va a ser bueno. Me parece que esto me va a hacer bien. Y entonces no lo ponen, no miran el mapa. Vamos a cumplir con Liliana 45 años de casados. El 6 de enero. Y hemos decidido hacer un viaje. Y es un viaje a España. ¿Y saben lo que hice? Puse en el GPS Doral, Fuengirola, España. No hay datos, dice el GPS. No hay datos cómo ir. Así puede pasar si no consultamos el mapa. Porque el GPS de repente dice, ¿ustedes saben lo que pasa con el GPS? Compren un GPS de esos normales que venían antes o los más profesionales. Viene un papel con ese. Y en el papel dice, no es 100% confiable. El gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de apagar los satélites en caso de conflicto. Y eso es porque los misiles y todas las cosas que hay hoy en día que se dirigen por GPS, se dirigen por los mismos satélites que nosotros usamos para el GPS nuestro. Entonces, si hablando de cosas de hoy, ¿no? Si el hombrecito de Corea del Norte tira un misil, Estados Unidos tiene el derecho de apretar un botón y apagar los satélites que dirigen ese misil, y el misil hace así y cae, espero, no sobre alguna persona o ciudad. No llega a California. Pero porque es Estados Unidos la dueña de los satélites que manejan los GPS. Entonces, hermanos, es muy importante tener en cuenta que
las Sagradas Escrituras todavía se usan. Se usan a diario, no se usan una vez por semana cuando venimos acá. Es importante. ¿Qué hubiera pasado si yo consultaba el mapa para ir allá al norte, o Daniel, que lo estaba manejando, dice, bueno, el domingo voy a ver? ¿Sabe lo que hubiera pasado? Nos agarraba el huracán o nos hubiéramos ido a cualquier lado. Es importante consultar las Sagradas Escrituras, el mapa que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios. Hay un libro muy interesante que se publicó hace muchos años por Bob Mumford, se llama 3 señales seguras. Lo he buscado porque quería sacar algunas cositas y se ve que lo he prestado y no lo tengo en la biblioteca. Pero ese libro habla cómo conocer la voluntad de Dios. Y él nombra 3 distintas cosas a tener en cuenta. Primero él dice, un deseo de hacer algo, una inclinación a hacer algo, un deseo de ir para algún lado, de tomar una decisión. Segundo, él dice, se abre una puerta para eso, para ese deseo. Y tercero, esas 2 cosas tienen que coincidir y no contradecir la palabra de Dios. Ustedes que leyeron el libro, estoy más o menos bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos el deseo de ponernos de novio, ahí está el deseo, ¿no es cierto? Se abre una puerta y la persona no es creyente, no sigue a Cristo. Consultamos con el mapa, con la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice, no te metas en yugo desigual con un incrédulo. Nos trae paz, no vamos para ese lado. Amén. Amén. Hacer un viaje, por ejemplo, se nos abre la puerta, tenemos dinero, pero hay otras cosas que son importantísimas. Por ejemplo, honrar al papá y a la mamá. Tenemos nuestros padres quizás en un estado muy, muy delicado. ¿Qué decisión tomamos? Estudiar una carrera. Tenemos ganas de estudiar algo. ¿Esa carrera estará de acuerdo? ¿Se contradice con la palabra de Dios? Empezar un negocio. Me acuerdo un muchacho que algunos de ustedes conocen en Río Cuarto, puso un lindo kiosco muy cerquita de EPEC, que es la empresa eléctrica de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto. Y él decidió no vender cigarrillos. Hermoso kiosco. Se le llenó de gente así los primeros días, porque salían de EPEC y compraban facturas, o sea, las que ustedes conocen, las argentinas que son tan ricas, compraban chicle, compraban esto. ¿Tiene cigarrillo? No vendo cigarrillos. Cuando quiso acordar, tuvo que cerrar el negocio, porque el que vino y preguntó por cigarrillos no apareció nunca más. Y ese le comentó a otro, en aquella época, hace como 30 años, se fumaba más que ahora, ¿no? Le comentaba, no vayas a ese kiosco porque ahí no hay cigarrillos. Porque el que compra cigarrillos compra fósforos, compra un encendedor, compra un chicle, compra otras cosas, ¿no? Entonces, evaluamos lo que vamos en este caso, a emprender. Por ejemplo, un trabajo que nos impide poder tener comunión. Yo sé que hay trabajos, hay gente que tiene que ser capitán de barcos y bueno, se van por meses a veces y tienen que arreglarlo de otra manera. Pero hay situaciones que hay que ponerlo en la balanza. ¿Qué es lo más importante? Mudarme a otro lado.
¿Qué es lo que ponemos en la balanza para mudarnos a otro lado? ¿Solamente el dinero? ¿Cambiar de trabajo? Dios respeta nuestros deseos. Dios respeta, pero qué importante es consultar con el mapa. Cotejar si se contradice, consultar el mapa. Me acuerdo, Anita lo conoció, no voy a nombrar quién era, pero un hermano en Argentina que trabajaba en un hotel alojamiento. ¿Saben lo que es eso? Es esos hoteles donde van las parejas por 2 horas. Y él decía que ese era su trabajo. No tenía fe como para cambiar de trabajo quizás, pero será importante consultar con un hermano, consultar con la palabra de Dios, a ver si corresponde con el mapa. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Se abren las puertas. O sea, el GPS nos muestra algo. Si se facilitan las cosas, si nos ofrecen el trabajo, si nos llaman de alguna empresa, si la novia o el novio retribuye el interés, ¿verdad? Es una puerta para empezar a pensar, pero siempre basado en la palabra del Señor, siempre consultando al mapa para ver si vamos a llegar bien a destino. Hay gente que me ha dicho, yo me casé, me acuerdo de una querida hermana que fue mi maestra de escuela dominical cuando era chico, se casó con una persona que no seguía al Señor. Y ella, ¿te acordás de la hermana Blanca? Qué belleza de persona que era. Y ella, me acuerdo, de la escuela dominical terminaba y se iba volando a la casa, porque tenía que hacerle la comida en hora al marido. Y ¿cuántos años? 50 años casado, cuando él, al final... 40 años oró. 40 años oró por el marido, y pocos años antes de que él muera, conoció al Señor, pero le hizo la vida imposible todos esos años, ¿no? Qué importante es consultar con el mapa, porque el mapa sabe nuestro destino. Dios conoce nuestro destino. Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Será importante tener GPS, pero también un mapa. Amén. Amén. Si el libro de Bob Mumford empieza con un ejemplo. Él dice que era una entrada a un puerto. ¿Cómo se le llama a esas entradas así que hay montañas de los dos lados? Como si fuera un fiordo. Y había tres luces, eran tres, debe haber sido de estos... Señales. Sí, por eso dice 3 señales seguras, se llama el libro, ¿no? Entonces, cuando un barco entraba de noche, las 3 luces tenían que estar alineadas. Y si el barco avanzaba siempre con las 3 luces alineadas, no tenía ningún peligro de chocar con una roca, desviarse o quedar varado, sino que podía llegar a puerto, aún de noche, porque estaban esas 3 luces, una atrás de otra. Entonces, si se desviaba un poquito, corregían el barco y de esa manera podían avanzar tranquilamente de noche. Así me dice Eduardo. ¿Te acordás del libro, no? Un libro maravilloso. Yo lo he leído varias veces y lo he prestado mucho. Tú mencionabas lo que vos dijiste de una manera, era el testimonio interior del Espíritu Santo, la palabra de Dios y las circunstancias alineadas para que los 3 coincidan. Sí, Señor. O sea, yo agrego siempre una cuarta, que es el buen consejo de alguien espiritual. Sí, Señor. Sí, Señor. Prediqué el domingo pasado en Broward y hablaba sobre un poquito cuando uno está en oscuridad, lo importante que es un pasamano. Y conté una historia de la familia que algún día se las voy a contar a todos. En Madrid, cuando había persecución, cuando papá era pastor de la iglesia, la primera iglesia pentecostal de España, al principio del 50, se apagaba la luz
y el ascensor no funcionaba después de las 10 de la noche. Entonces para bajar había que apretar un botón, pero se prendía la luz acá, pero todo lo otro estaba oscuro. Entonces uno iba casi a oscuras hasta que llegaba al próximo piso y apretaba un botón, pero no se prendían todas. Y qué importante es un pasamanos ahí, ¿verdad? Y a veces, o siempre el pasamanos más importante es la guía, aun cuando estamos en momentos de oscuridad. Pero también puede ser un hermano, un consejo, un buen consejo de los que han caminado unos cuantos años más que nosotros. Por eso es tan importante una iglesia equilibrada, no solamente de jóvenes, sino gente que ha experimentado la vida. Escuché una definición muy linda hace unos días sobre sabiduría. Y la definición era inteligencia más madurez. Sabiduría es inteligencia más madurez. O sea, haber vivido, haber madurado y por supuesto tener las neuronas, como dice, en fila, dice Eduardo, ¿no? Todos los patitos vienen en fila. Que no estén desbalanceadas las neuronas, pero la madurez más la inteligencia es una buena definición de sabiduría. Y tenemos en nuestra congregación gente con mucha madurez y mucha sabiduría. Entonces, es importante. Dice el Salmo 18, versículo 32. Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Es Él el que me arma de valor y endereza mi camino. Hay que tener valor a veces al entrar en la oscuridad, al bajar la escalera y agarrarse de un pasamano, agarrarse de la palabra, agarrarse del consejo de un hermano. Pero Él es el que endereza mi camino. A veces tenemos escondida la palabra de Dios, el mapa seguro. No sirve consultarla una vez por semana. ¿Amén? Amén. Amén. Andemos entonces de día con el mapa y el GPS de Dios y consultemos las Sagradas Escrituras y esperemos esa señal del GPS, esa del Espíritu Santo de Dios en nosotros para que podamos caminar derecho y ser también de bendición para otros. Amén. Dios les bendiga.